Buenas tardes, apreciados participantes. Vamos a dar inicio a la cuarta y última actividad síncrona para este término 2024. Quise cerrar este tipo de actividad eh, mediante la consideración de unos términos que ya son necesarios abordar, motivado a que el mundo está en constante cambio y que las actividades económicas, la globalización, la economía internacional, están ejerciendo una presión muy importante sobre el comportamiento de las distintas disciplinas que pueden converger para tener un desempeño organizacional eh, eficiente y eficaz. La contaduría pública como profesión que desde hace muchos años rompió fronteras y que desde hace muchos años ya tiene código de ética y tanto nacional como internacional, debemos realizar esa serie de consideraciones porque el comportamiento de nosotros como contadores públicos va a permitirle a las distintas organizaciones ubicadas, cualquier parte del mundo que estén interesadas en los resultados sobre los cuales nosotros nos hayamos pronunciado, necesita conocer de ese conocimiento, de ese comportamiento, perdón, transparente, de ese comportamiento ajustado a, a la eticidad del contador público y de su equipo que se desempeña en la realización de las actividades de auditoría. Desde esta perspectiva, hoy vamos a abordar lo que es la deontología y el Código de Ética Internacional del Contador Público. ¿Y por qué este abordaje? Porque en el transcurso del tiempo, el contador público, a través de su colegio, y otras profesiones han ido desarrollando códigos deontológicos que le permiten realmente tener un comportamiento aceptable y este a su vez permite que la opinión que emite a través del informe sea aceptada sin ningún tipo de reparo. En este sentido, tenemos la axiología. Sobre esto debemos hablar que la axiología es una rama de la filosofía que nos permite estudiar los valores, entendido como aquella o aquellas cualidades o características que consideramos deseables o importantes en la vida humana. Y la profesión del contador público es ejercido por la vida humana. Esto significa que en la profesión en sí del contador público subyace esa carga axiológica que le va a permitir un desarrollo profesional y un desempeño que se ajusta a estándares nacionales e internacionales, porque hoy en día hablamos de lo que es la ética global. En este sentido, el contador público se refiere a los principios morales y, y a los principios morales y a valores, ¿ok? A valores fundamentales que guían la conducta profesional del contador público en todo el globo terráqueo, es decir, en todo el mundo. Estos principios éticos son universales y aplicables
en cualquier contexto cultural o social o económico donde el contador público requiera desempeñarse y realizar una actuación. Algunos de los principios éticos fundamentales que guían la conducta del contador público a nivel global incluyen la integridad, la objetividad, la independencia y la confidencialidad, la competencia profesional y la transparencia. Como podemos ver que esto despega del nivel local y ya trasciende fronteras para alcanzar otras latitudes con la implicancia de la integridad, actuar con la honestidad y la honradez en todas las interacciones profesionales, mientras que la objetividad requiere mantener una mente abierta e imparcial a realizar análisis en los procesos decisorios. Esto significa que la deontología va a permitir que esa carga valorativa que pueda acompañar al contador público en su desempeño es aceptada también por el resto de la sociedad en su conjunto. Y la independencia, lógicamente, entonces, es esencial para garantizar que los contadores públicos puedan actuar de manera objetiva y sin ser influenciados por conflictos de interés o por conflictos, perdón, de interés. En este direccionamiento, la confidencialidad es fundamental, entonces, para proteger la información confidencial de los clientes o empleadores, mientras que la competencia profesional implica mantenerse actualizado con las normas y las regulaciones contables y demostrar un alto nivel de habilidad en su trabajo. Como pueden observar, la deontología es una rama de la ética que se ocupa del estudio de los deberes morales del contador público. La deontología, lógicamente, se encarga, según Manuel, eh, de establecer normas y principios éticos que regulen la conducta profesional de las personas en el ejercicio de una actividad. Entonces, podemos tener alguna consideración con respecto a lo que es la transparencia, porque esto implica comunicar de manera clara y honesta la formulación o la información financiera de manera que sea comprensible para todas las partes interesadas. Entonces, fíjense cuán importante es la deontología en el ejercicio de la profesión. Entonces, la ética global del contador público eh, sobre todo estos principios es fundamental porque guían la conducta profesional y contribuyen a mantener la confianza y la integridad de la profesión contable a nivel global, a nivel mundial. Esto, esto es muy importante porque las consideraciones deontológicas son importantes en la ética, que es el respeto a la autonomía y a la dignidad de las personas. Una consideración deontológica importante en ética es el respeto hacia la autonomía y a la dignidad de las personas. Así lo menciona Immanuel Kant en su obra Fundamentación de las Metafísicas de las Costumbres. La autonomía es la propiedad de la voluntad por la cual ella es ley para sí misma. Eso significa, si derivamos en la práctica contable, que el contador público es autónomo, pero porque él es independiente mentalmente. Pero lógicamente él tiene que observar los códigos para poder tener un comportamiento deseable, respetable y aceptable. Esto significa que la persona tiene la capacidad de tomar decisiones racionales y actuar de acuerdo a los principios morales sin ser controlada por fuerzas externas. Continuamente el contador público toma decisiones. Continuamente el contador público es sujeto a presiones tanto internas como externas de la organización y
eh, cuando él está impregnado de este tipo de consideraciones, tiene parte del terreno ganado porque él siempre va a obrar bajo la luz de lo permitido por los códigos de ética. Por lo tanto, es necesario respetar la autonomía de los individuos y tratarlos siempre como fines en sí mismos, en lugar de simplemente como medios para alcanzar nuestros propios objetivos. Es decir, que la deontología es un medio para alcanzar el fin. Entonces, nosotros debemos ya tomar en consideración que el comportamiento del contador público y de cualquier profesión que guarde relación con nosotros, debemos observar esos códigos. El contador público, la profesión de la contaduría pública tiene relación con otras disciplinas que la complementan. Es por ello que el contador público eh, en su actuación también debe observar el código de esas profesiones que de una u otra forma se transversaliza a través de esta profesión para llegar a una opinión que tenga y que esté, perdón, revestida de esa objetividad que le permita ser aceptado sin ningún tipo de limitación. Entonces, la deontología, el Código de Ética Internacional del Contador Público es, es, un, es un- es un, es un componente de la ética global del contador público. A eso se refieren los principios morales y esos valores fundamentales que guían la conducta profesional de los contadores públicos. Entonces, la axiología, es si se quiere, eh, en cierta forma, eh, esa base fundamental que le va a permitir al contador público tener esa carga valorativa en un momento determinado. Eh, Fíjense que si regresamos un poquito a lo planteado, la axiología es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de los valores. Eh, de allí, para el filósofo alemán Nietzsche, perdón, él plantea que los valores son las consecuencias de nuestras valoraciones más profundas arraigadas. Entonces, esta cita de este filósofo nos invita a reflexionar sobre la importancia de analizar nuestras propias valoraciones e influencias que tenemos sobre nuestros juicios y nuestras acciones. Entonces, es muy importante eso porque realmente es el fundamento de la transparencia. Entonces, hay otra parte muy importante con respecto a lo que es la deontología, que es esa rama de la ética que ocupa el estudio de los deberes y los derechos morales de la persona. eh, Se encarga de establecer normas y principios, como ya lo hablamos, orienta la conducta. Otro aspecto muy importante es que promueve la honestidad y la integridad, fortalece la confianza y el respeto y protege los derechos y la dignidad de las personas. Y ello contribuye lógicamente al bienestar social. Entonces nosotros como contadores públicos debemos tener esas consideraciones porque hoy en día ya estamos hablando de una ética global, estamos hablando de un código de ética internacional. Y es así, la Federación Internacional de Contadores Públicos es una organización mundial para la profesión contable. Esta federación está comprometida a proteger los intereses públicos por medio del desarrollo de normas internacionales de alta calidad que promueven fuertes cargas valorativas, fomentando de esta manera una práctica de calidad y por eso es que ya también se habla de normalización de los procesos de auditoría
y apoyar el desarrollo de todos los sectores de la profesión en cualquier parte del mundo. Entonces, ya nosotros no estamos hablando de Venezuela. Venezuela, las empresas que están ubicadas en este contexto geográfico guardan relación estrecha con empresas de otras latitudes. Tenemos esas relaciones comerciales y lógicamente ellas siempre van a estar pendientes de nuestros resultados y lógicamente ese resultado es garantizado a través de la opinión de los contadores públicos. Entonces, el código de ética de, internacional del contador público promueve los principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia profesional y confidencialidad. Fíjese que ya nosotros, allá la Federación Venezolana de Contador Público adoptó esos principios y ya nosotros previamente los practicábamos. Establece normas y valores que deben seguir los contadores públicos en ejercicio de su profesión para garantizar la confianza y la credibilidad de la información financiera que se genera. ¿Ok? Es decir, se genera acá en el país, pero va a tener repercusión a nivel internacional. Entonces, algunos de los principios éticos del Código de Ética Internacional del Contador Público son la integridad. El contador público debe ser honesto y sincero en todas las relaciones profesionales, debe ser objetivo porque el contador debe actuar con imparcialidad y no permitir que sus decisiones sean influenciadas por intereses personales o de terceros. Debe tener competencia profesional y diligencia. Eso significa que el contador público debe desarrollar sus competencias profesionales porque esto es lo que le va a permitir pronunciarse en un momento determinado. Debe mantener y mejorar continuamente sus conocimientos y sus habilidades y cumplir con los estándares de calidad de su trabajo. Y no menos importante está la confidencialidad porque el contador público debe mantener información confidencial de sus clientes o de empleadores y no divulgar esa información bajo ningún concepto porque rompe con lo establecido tanto por el Código de Ética del Contador Público Nacional como por el Código de Ética Internacional del Contador Público, y esto es grave porque se pueden establecer sanciones y perder esa licencia de ejercicio en un momento determinado. Y lo otro es el comportamiento profesional. El contador público debe cumplir con las leyes y con las regulaciones aplicables y actuar de manera ética en todas las actividades profesionales. El incumplimiento, entonces, de este código de ética puede resultar en sanciones disciplinarias, como ya se lo dije, con la suspensión o revocación de la licencia del contador público. Por lo tanto, es de vital importancia observar estos códigos. Entonces, cuando nosotros ya observamos el Código de Ética Internacional, ya hemos roto esa frontera y nuestra opinión ya está direccionada a personas que están fuera de nuestro marco legal y por eso es, y por ello, perdón, es que esa opinión debe ir impregnada, debe ir debidamente soportada sobre hallazgo debidamente argumentado, porque este profesional pues, como somos los contadores públicos, tenemos un rol determinante en una economía ya global, en una economía globalizada, en una economía internacional, y por esta razón debe adecuarse a esas exigencias o cambio en la disciplina, transformándose en gestor de procesos de cambio también, ya globales. Así hemos llegado al final de este recorrido. Muchas gracias. Estamos en contacto. Ahí tienen algunas referencias. Y de esta manera llegamos al final de la última actividad síncrona pautada para este trimestre. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.